Buenas Bien, tardes, vamos, ingeniero. buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver entonces la nivelación trigonométrica y la geométrica. Vamos a empezar con la geométrica. Bien, la nivelación geométrica, asumo yo que la han pasado en topografía 1, que es una nivelación en base a un nivel y una mira, una regla vertical. El nivel no genera, no se lectura ángulos verticales ni horizontales, solamente se ve 3 hilitos en los cuales se lee los valores de la mira, ¿ya? Este método de nivelación geométrica es para determinar lo que son las diferencias de altura. Por ejemplo, ustedes están pisando en el suelo y la diferencia de altura sería sus manos en la mesa. Entonces, del suelo, del piso, del suelo, hasta donde está sus manos en la mesa, esa separación tendría que ser la diferencia de altura. La elevación sería si yo esa diferencia de altura le sumo la cota que tiene abajo su zapato, o sea, el piso. Por decirle, si tiene 400 y la mesa tiene 1 metro, entonces sería, en el piso sería 400 de cota, o una elevación, y la cota que tuviera, o la elevación que tuviera la mesa sería 401. Entonces es la diferencia, ¿ya? Bien, el objetivo principal es para establecer una red altimétrica de apoyo. ¿De dónde nace esta red? Ya lo habíamos visto en el segundo tema, la red geodésica nacional, donde se ven los puntos. El origen de estos puntos viene a ser Arica, ¿ya? En Arica hay un mareógrafo donde está el valor 0, que es el nivel del agua en reposo, y de ahí salen los valores, pasa por todas las cumbres, las cordilleras, las serranías, hasta llegar aquí al valle donde nosotros estamos, que es una zona llana, y tenemos un valor 0 que es aquí en la plaza, ¿no? Entonces, ¿qué nos sirve eso? Bueno, para darle nivel para hacer ambientes en canales, en caminos, en carretera, qué sé yo, para una construcción, sacar una cota en referencia al eje de la calle y no hacerlo un edificio. Entonces, se tiene que subir de volumen para generar lo que es poner las excavaciones y poner la zapata, ¿no? Entonces, también se apoya en estudios científicos que son relacionados con la gravedad y la forma de la Tierra. Es decir, cuando tenemos una zona, por ejemplo, como La Paz, que es una zona alta de 3.000, 4.000 metros de altura, la atracción de la Tierra o la fuerza de gravedad es menor que la zona donde estamos nosotros, ¿ya? Eso es por efecto de científicos, ¿no? Que se han estudiado y se han determinado. También para determinar los movimientos de la corteza, ¿no? Evidentemente, ¿dónde nacen las zonas montañosas, las zonas de cordillera? Nace por el efecto del desplazamiento de las fallas tectónicas, de las capas tectónicas, que es lo que hace, que va apretando el continente y ahí va naciendo lo que es las montañas. Pero eso es un efecto de millones y millones de años, ¿no? Evidentemente. Entonces, la nivelación geométrica aplicada a lo que es la geodesia, básicamente la geodesia se dedica a mediciones de grandes extensiones, ¿no? Entonces, también está afectada por lo que es la curvatura de la Tierra, porque no es plana, tiene una forma irregular y se le acomoda a una esfera, ¿no? Pero para fines de cálculo la asumimos como un elipsoide de revoluciones. En este aspecto también hay que tomar en cuenta que en la nivelación que nosotros hacemos una nivelación sobre el terreno natural, hay que tomar en cuenta también lo que es la curvatura de la Tierra, la refracción atmosférica y el paralelismo de las líneas de nivel. Es decir, que yo pongo una mira aquí, pongo otra mira acá y la estoy asumiendo como paralela. Pero obviamente que hay una curvatura en la Tierra, ¿no? Que eso hay que tomarlo en cuenta. Para que nosotros sepamos que dentro de la nivelación qué tipo de categorías o qué precisiones se debe manejar, entonces tenemos estos parámetros que van a ver, por ejemplo, una nivelación de primer orden, estaríamos hablando de 4 milímetros por raíz de K, es decir, K al 1 medio, ¿no? Que es una raíz cuadrada. K viene a ser la distancia del polígono o de la poligonal de nivelación en kilómetros. Un segundo nivel estaríamos de 8.4 milímetros por raíz de K. Un tercer orden serían 12 milímetros por raíz de K. Ya, entonces, por ejemplo, el práctico que yo les estoy dando, ya les subí ayer a la plataforma, que pueden descargarlo, les estoy dando una nivelación que procuremos entrar dentro de los 12 milímetros. Ustedes deben determinar si entramos dentro de los 12 milímetros por raíz de K. Que al aplicar esta fórmula me va a decir si yo estoy dentro de tolerancia, ¿ya? Bueno, K es la distancia nivelada en kilómetros. Entonces, vamos a ver la superficie de trabajo de la geodesia. Bien, ahí tenemos la superficie física, que es la topografía, el terreno natural. Tenemos el geoide, ¿ya? Que es obviamente una
es la forma real de la masa de la Tierra. Y tenemos un elipsoide que es la superficie matemática en la cual nosotros aplicamos, nos apoyamos para tener valores racionales, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el terreno? Hacemos las mediciones sobre la superficie y obviamente el geoide es una superficie equipotencial, ¿ya? En función a la gravedad. Y el elipsoide básicamente es un elipsoide de cálculo, es el elipsoide de revoluciones. Y el plano de proyección, donde ya hacemos el mapa, esa hojita donde ustedes ven ya un mapa, eso está proyectado a, fíjense, medimos en el terreno, sabemos que en el terreno tenemos que aplicar curvatura, calculamos sobre el elipsoide para determinar esos valores y generamos un plano. Ese plano básicamente ya es una hoja, estamos asumiendo que el globo lo estamos desdoblando y llevándolo a un plano, ¿ya? Entonces, estas dos de acá, que son la medición en el terreno, el geoide de la superficie equipotencial y el elipsoide de cálculo, son áreas que nos competen en el área de la geodesia. Y lo que es la proyección, que es decir, la cuadrícula universal transversa Mercator, que están viendo que es un cilindro, eso está dentro del área de la cartografía. Y las proyecciones que son en forma cónica, también son área de la cartografía. Esta de acá, la que es forma cónica, básicamente se acomoda mejor a la zona de los polos. Esta que es transversa, es un cilindro transversal. Fíjense que tiene dos puntos tangenciales, es decir, que corta a la esfera en dos puntos. Entonces esa es la que se acomoda más a la zona que estamos, básicamente desde los 80 grados del polo norte hasta los 80 grados del polo sur, que es lo que mejor se acomoda para lo que son las proyecciones, ¿no? Entonces todos los países están proyectadas sobre la CUTM, a excepción, por ejemplo, de Argentina, que como es una lengüita hacia abajo, ellos usan la Gauss-Kruger, que es la diferencia de esta en cuestión de grados, ¿no? de separaciones. Esta, por ejemplo, trabaja con 3 grados izquierda y 3 grados derecha. La Gauss-Kruger solamente trabaja con 3 grados, ¿no? Entonces, la de nosotros estaríamos hablando de 6 grados prácticamente, ¿no? En eso varía solamente. Pero igual es una CUTM. Estas, las cónicas, solamente para el polo norte y para el polo sur son las zonas que se acomodan mejor, ¿ya? La superficie equipotencial es, bueno, básicamente es una superficie equipotencial cerrada, fíjense, esto es el geoide. Ahora, ¿por qué decimos equipotencial? Porque en el lugar que yo me pare, sea en el polo norte, en el polo sur, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, en el lado occidental, que es nuestro hemisferio nosotros, y en el área oriental, que es el lado de China, Rusia y qué sé yo, Japón, donde ustedes se paren, siempre van a estar por el efecto de la gravedad o el campo de gravedad, van a tener una perpendicular hacia el centro de masa de la Tierra. Es decir, ustedes ponen una plomada y siempre va a estar apuntando hacia el centro de masa de la Tierra, ya por el efecto de la gravedad. Por eso que nosotros nos podemos ir al polo sur y no nos vamos a caer, digamos, ¿no? al espacio. Estamos acá en la zona, en el hemisferio sur, tampoco no nos vamos a caer de lado por el efecto de la gravedad. Bien, pero evidentemente hay diferentes familias de superficie equipotencial. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque, bueno, la gravedad no es una sola. Existe un valor de equipotencial en el polo norte, otro valor en el polo sur y evidentemente en función a la latitud, es decir, a mi posición, ¿ya? Es que los valores varían, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es lo que le decía, en La Paz, por ejemplo, hay una fuerza de gravedad distinta que la de que hay aquí. Yo me voy aquí a Samaipata, hay otra fuerza de gravedad. Por eso es que se dice que son distintas superficies equipotenciales, que en realidad estamos hablando que son diferentes valores de la gravedad, ¿no? Pero obviamente la gravedad universal es un solo valor, ¿ya? Pero obviamente varía en función a la latitud, ¿ya? Bien, vamos a ver las líneas, perdón, se me disparó la diapositiva. Vamos a ver las líneas de nivel. Bueno, en topografía, cuando nosotros hacemos nivelación, esto es lo que decía, asumimos que las dos líneas de la mira, ¿ya? Y en función a la distancia que ustedes tengan, siempre van a ser líneas paralelas. Es decir, que asumimos que la Tierra es plana, y entonces donde tú paras tu mira 90 grados, o sea, apuntando al centro de masa de la Tierra, siempre van a ser, fíjense, paralelas. Entonces los desniveles son paralelos. En el caso de la geodesia, como la distancia, obviamente en topografía está hablando de una poligonal de 2 kilómetros, 3 kilómetros, pero en geodesia ya un triángulo, y si le va de un vértice a otro vértice de un triángulo, puede hacer un triángulo mínimo de 15 kilómetros, como puede hacer un triángulo de 1000 kilómetros,
de 500 kilómetros, entonces ahí se siente ya la curvatura. Entonces, ahí fíjense que ya, si yo estoy en esta distancia que son 100 kilómetros, yo la pongo a 90 grados del suelo, la mira, y tengo mi burbujita, mi ojo de pollo, ahí mi burbuja circular, mi nivel circular, y veo que la burbujita está en el centro. Es decir, que estoy a 90 grados del centro de masa. Pero si yo tengo esta visual del horizonte de este instrumento, obviamente aquí voy a lecturar un valor y acá voy a lecturar otro valor. Entonces ahí me doy cuenta que hay una curvatura. Y obviamente que tengo que aplicar las correcciones debidas para poder corregirla, digamos, ¿no? Y poder tener un cálculo racional. Vamos a ver la diferencia de nivel en topografía. Fíjense, ese es el terreno natural. Yo quiero llevar de esa estaca, de un punto A, quiero llevarle un BM, o un valor a la estaca B. Por la distancia que son largas, yo debo generar varios vectores auxiliares, o sea, varias estacas auxiliares, B1, B2 y B3. ¿Qué hago yo? Me paro entre medio de los tramos, pongo las miras respectivas, ¿no? Pongo las miras respectivas y fíjense que esta distancia que tengo acá, hasta el horizonte de esta estaca, es la misma altura. Entonces, la diferencia de altura 1 va a ser igual a la diferencia de altura 1. Y así sucesivamente. Entonces asumimos que en topografía la superficie de nivel son paralelas. Ya, fíjense, esta aquí es paralela a esta de acá, paralela a esta de acá, paralela a esta de acá, paralela a esta de acá. Esta altura de aquí, esta elevación es lo mismo que esta aquí, esta diferencia de altura de acá, ¿no? Entonces, como yo tengo de esta cota a esta cota, ¿qué hago? La cota en A más la sumatoria de las diferencias de altura, es decir, diferencia de altura 1, diferencia de altura 2, diferencia de altura 3, diferencia de altura 4, voy a tener la cota en B. En la geodesia, básicamente tenemos lo mismo, de un BM1 a un BM5, son distancias largas, y entre una estaca y otra estaca voy a generar varios puntos secundarios o auxiliares. Acá tengo 3 estaciones para llevar de un BM1 a un BM2. 3 estaciones para llegar al BM3, 2 estaciones al BM4 y 1 estación al BM5. Son distancias largas. Entonces, este es el efecto que se genera por la curvatura, ¿ya? No son paralelas las líneas. Es más, la diferencia de altura 1 es muy distinta a la diferencia prima de la altura 1. DH'1. Igualmente, esta DH3 es diferente a la DH'3. Y la DH4 diferente a la DH'4. Entonces aquí se ve que hay una diferencia en la sumatoria que yo hago de las alturas, de la superficie. ¿Ya? Entonces fíjense, estas líneas de acá no son paralelas por el efecto de la curvatura. ¿A qué me da igual? A que la diferencia de altura que yo tengo acá en la izquierda son muy diferentes a estas diferencias de altura prima que yo tengo, ¿no? Por eso dice la primera fórmula, son distintas. Ya, el igual y la barra son distintas. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A H del BM5 va a ser igual a H, o sea, la altura del BM1, ya, más la sumatoria de las diferencias de altura que yo tengo acá. ¿Ya? Entonces, hay equidistancia dinámica, pero no geométrica. Es decir, no me va a variar la posición de las estacas, ¿no? Pero por efecto de la gravedad, la dinámica cambia, ¿no? Bien, esto es para que más o menos comprendan entre una nivelación geométrica topográfica y una nivelación geométrica geodésica, ¿ya? Aquí hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Qué manita? Eso quería decir que si se lo dejo ver que lo ocupa el otro. Aquí es donde tengo el dato que hicimos en la base. Perdón, disculpen. Bueno.
Bien, entonces vamos a ver ahora el efecto y el cálculo que debemos realizar para hacer esa corrección de curvatura y refracción. Bien, entonces cuando estamos trabajando en la geodesia vamos a necesitar hacer esta corrección por refracción, que siempre va a ser negativa, y la corrección por curvatura es positiva, ¿ya? Y tiene un valor mayor a la corrección combinada, que la vamos a ver ahorita. Fíjense, tenemos un punto 1, un punto 2 y tenemos un plano horizontal sobre este punto, es un horizonte imaginario sobre este punto 1, ¿ya? Entonces, la combinada que están viendo aquí siempre va a ser signo positivo porque es el producto de esta de acá, de refracción y la de curvatura. Entonces, vamos a ver ahorita, fíjense, ahí está la mira que está a 90 grados en esa zona, está con una burbujita, está al nivel, entonces nosotros hacemos de este punto acá hasta la mira, hacemos una visual, ya, fíjense. Bien, si no hubiera curvatura, nosotros tendríamos que lecturar, fíjense, bueno, el efecto de la curvatura me genera estas dos visuales, ¿ya? Es decir, lo que debería ser y lo que realmente es, ¿ya? Acá nosotros vamos a determinar una corrección por refracción. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes cuando viajan han visto en el pavimento que hace titilea el pavimento a lo lejos y se ve como que esté húmedo. Ese efecto en realidad hace que si yo tengo la lectura acá, ¿ya? O yo veo acá y la lectura es esta, entonces tengo tengo que aplicarle esta corrección. En la práctica quiere decir que yo estoy lecturando un valor erróneo, ¿ya? Porque no estoy observando bien. ¿Cómo voy a leer bien si el terreno está oscilando, está vibrando allá a lo lejos? No voy a tener una lectura adecuada. Entonces hay que aplicar esta corrección por refracción. Es decir, de la visual que tengo, realmente este debería ser mi visual, pero yo tengo otra por ese efecto, ¿ya? Ese sería CR, corrección por refracción. Y obviamente si hablamos de una corrección por refracción, este valor de aquí va a ser la lectura bueno, del hilo medio, ya, fíjense de aquí a acá. Y esta amarilla ya sería lo que es la curvatura, ¿no? Porque la curvatura se va haciendo la forma de como una semi-elipse. Fíjense cómo se va generando acá la línea amarilla. ¿Ya? Para colocarlo, ¿no? Y el adaptador. El tri-brush, ¿está llevando tri-brush? Tri-brush, para tu base. Bien, entonces fíjense que acá yo tengo una altura del hilo medio, ¿ya? Esta altura del hilo medio obviamente está referida al horizonte, ¿ya? Y a este punto. Posteriormente yo tengo lo que es la corrección por curvatura, que es del horizonte, obviamente si fuera plano sería este horizonte, pero hay un efecto por la curvatura, que te vaya bien, que sería este. Entonces, esto de aquí es lo que tenemos que corregir por el efecto de la curvatura. Si no hubiera curvatura, fíjense, fuera una línea horizontal. Entonces solamente determinamos la diferencia de nivel y listo, ¿no? Pero en este caso hay un vector de curvatura, que sería este de aquí, ¿ya? Esta es la corrección por curvatura. Aquí estamos viendo lo que vamos a corregir gráficamente, dónde se la corrige. Después en cálculo lo vamos a ver. Entonces la diferencia de altura ya vendría a ser del 1 al 2, obviamente, de donde está la curvatura hasta el terreno natural, ¿ya? Entonces, nosotros para determinar este valor, aquí va a ser igual a la altura en el hilo medio, ya, ahí está, desde aquí hasta acá, y a eso le vamos a restar, fíjense, ya, la lectura, ya, del hilo medio menos este pequeño valor de aquí, que es la corrección por refracción. Ese valor, ese resultado, es decir, me va a quedar este valor de acá, que es donde realmente yo debía haber tenido la visual, ¿no? Ese valor y la altura esta de aquí, ya, menos este pedazo. Si yo llegué hasta aquí, le resto este, ¿qué voy a tener? Este valor de aquí, ¿cierto? ¿Se dan cuenta, no? Lectura del hilo medio menos la corrección por refracción, es decir, este valor de aquí, le resto este pedazo que me queda, este valor, este de aquí, este pedacito. Y la altura, que es esta aquí, del hilo medio, ya desde el horizonte, le voy a restar pues ese producto, que sería este pedazo. Entonces yo lo tengo todo esto de aquí, menos este pedazo, ¿ya?
y voy a llegar a este punto, que básicamente es el terreno, ¿no es? Ahí está. Eso sería mi resultado, mi diferencia de altura. ¿Ya? Bien, ahora, ¿dónde queda aquí la corrección por curvatura? Bueno, este valor, por el efecto de la curvatura, es un valor positivo. ¿Por qué? Porque del horizonte, el horizonte es un horizonte de referencia para que ustedes se ubiquen. En realidad, este efecto sí existe, es la curvatura. Existe, por eso se lo voy a sumar para tener desde aquí hasta aquí, pues. Debí ponerle un color azul, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Esa sería mi diferencia de altura, del punto 1 al punto 2. ¿Ya? Ahora, la curvatura por refracción tiene esta constante, menos 0,08. Estoy en clase, señora, ciérrela, por favor. No tengo que cerrarme ya porque mucho entra la gente aquí. Bien, entonces ya tenemos la constante, menos 0,08 por la distancia al cuadrado. Todo esto sobre 6.370.000, que es el radio promedio de la Tierra. La corrección por curvatura va a ser 0.50 por d al cuadrado sobre 6.370.000. Ahora, esa sería la corrección por refracción y por curvatura, pero yo había hablado acá de una combinada, que es las dos. Sencillamente aquí solamente, como los demás datos son lo mismo, se hace la diferencia con este menos 0,8. Y tendríamos la corrección por curvatura y refracción igual a CC más CR, que nos daría un valor de 0,42 por D al cuadrado sobre 6.370.000. Entonces, al aplicar estos tres valores de acá, ya nosotros podemos eliminar este valor y este valor. O sea, no lo eliminamos este, sino le tomamos en cuenta este valor de la corrección por curvatura. Ahora, dice, el efecto de curvatura, refracción se elimina o minimiza en este caso, estacionando el nivel al medio de cada tramo de la nivelación. Eso es cuando hace distancia de 10, 20, 30, 50, 100 o 1000 kilómetros, ¿ya? Vamos a ver entonces una gráfica. Vamos a ver la desviación de la vertical, ¿ya? Básicamente el ángulo formado entre la vertical del geoide, la plomada, y la normal del geoide, del elipsoide. El elipsoide es una función matemática, ¿ya? Pero el geoide, básicamente, ¿cómo la determinamos? Por la atracción de la Tierra. Es decir, la vertical del lugar, que es la línea amarilla punteada que están viendo. Y está a 90 grados del horizonte del instrumento. El geoide. ¿Y cómo determino la perpendicular del elipsoide? Fíjense. Básicamente está a 90 grados del elipsoide. Entonces, fíjense, aquí forma un angulito, que lo van a ver, ¿ya? Ese angulito es lo que nosotros conocemos como la desviación de la vertical. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo me instalo mi instrumento y a dónde está referido? Pues al geoide, ¿no ve? Por el centro por el efecto de la gravedad. Entonces, yo pongo una plomada, va a estar apuntando al centro de masa. Entonces, por el efecto del geoide, fíjense aquí me forma 90 grados esta línea amarilla punteada. Esa sería la que es la perpendicular al geoide, es decir, por la gravedad. Y esta de acá, ya que esta de aquí, que es la perpendicular a la normal del geoide, ya, esta está referida al elipsoide de revoluciones que calculamos. Entonces aquí va a haber un angulito que hay que hacerle una pequeña corrección, ¿cierto? Bien, vamos a ver el error de colimación y el factor C. Este es el error de puntería que sufre el nivel debido al uso excesivo. Es decir, cuando ustedes tengan una nivelación, un trabajo de nivelación, miren la cara pues, que tiene el nivel, digamos, ¿no? Si ustedes lo ven que es muy transitado, muy golpeado, muy dañado, hay que hacerle esta verificación para ver cómo está la colimación. Entonces,
deben verificar antes de iniciar cualquier trabajo. Es decir, no confíen en un equipo que pueda estar guardado mucho tiempo por dar falla, o lo han guardado porque no tenían trabajo, hay que tener en cuenta. Y usualmente estos tienen también su certificado de calibración. Entonces, obviamente tendrá sus 3, 6 meses, pero si vos no lo has hecho hacer, no hay que confiar mucho porque no sabes cómo está el instrumento. Entonces, esto se puede verificar y se le ejecuta en el mismo terreno de trabajo sobre una distancia de unos 100 metros. Si este error es mayor a 0,01, es decir, casi 1 centímetro, básicamente necesitas hacer un ajuste con un técnico especializado, es decir, con la tienda. Ya, entonces vamos a ver cómo es la metodología para poder ver si el instrumento es apto para trabajar. Bueno, usualmente ustedes con esta opción pueden ver en el terreno y ver si lo van a llevar a mantenimiento. ¿Ya? Estamos sobre un terreno natural, ¿ya? Medimos ya sea 2 estacas o 2 clavitos a 100 metros de distancia. Fíjense, ponemos las miras en los extremos de los 100 metros, ¿ya? Un punto A, un punto B, a unos 10 metros aproximadamente del jalón, de la mira, y la otra a un punto B, a 10 metros también de la otra mira, y ahí es donde nos vamos a instalar. Ahí pueden pintarlo, poner un clavito, el A y el B, y ahí lo instalan. Y este procedimiento consiste en que yo tengo que leer las miras cercanas como las miras lejanas desde este punto. Termino de hacer esa lectura y me voy al punto B y leo las miras cercanas y las miras lejanas, ¿no? Fíjense que estoy cruzando los valores. Entonces, aquí tengo una planillita donde ve, se va a lecturar la mira cercana, la mira lejana. Ahí está. ¿Ven? Estas son las miras cercanas, las miras lejanas del punto A, de este de aquí. Ahora voy a lecturar el punto B. Ya me trasladé al set de instrumento y me vine acá. Hago lo mismo. ¿Ve? Fíjense, mira cercana, mira lejana. Y anoto los dos. Fíjense, saco también sus diferencias, ¿no? Aquí estoy con 0 hilo, con 0, con 1 hilo y aquí con 1 hilo. ¿Estoy bien? Perfecto. Voy a aplicar esta formulita que es para el error de colimación. Básicamente esta es la sumatoria de las miras cercanas menos la sumatoria de las miras lejanas. Esto, fíjense, está entre paréntesis, menos la corrección combinada. Sobre la sumatoria de los hilos lejanos y la sumatoria de los hilos de los intervalos cercanos, no es hilos, intervalos. Aquí hay que ponerle una columna de intervalos, ¿ya? Este valor lo obtengo sumando los 3, dividido entre 3 y lo anoto aquí. Este valor lo sumo los 3 y lo divido entre 3 y lo anoto aquí. Entonces, estos dos valores los sumo acá, estos dos valores también los sumo acá. Ya calculé todo esto. Entonces, estos 3 hilos los sumo y los divido entre 3 y lo anoto aquí. Estos 3 hilos los sumo entre 3 y lo anoto aquí. Estos valores los sumo acá, estos valores los sumo acá. Y ya terminé lo que es esa parte de cálculo. Ahora yo sumo estas dos columnas que son los promedios, los hilos promedios, los anoto aquí, la sumatoria directamente. Aquí la sumatoria de los intervalos, ¿ya? Aquí también la sumatoria de los hilos promedios en lejana, este de acá en cercana. Y bueno, ahí está la formulita que vamos a aplicar. Primero tenemos que determinar las distancias, ¿ya? Entonces, ¿cómo determino la distancia? Bueno, básicamente este valor 34 más 336 por 100 dividido entre 1000 y voy a tener el valor de la distancia. Ese valor lo aplico acá, al cuadrado, y aplico toda esta fórmula. Para esta línea de acá me da 0.7 milímetros. Bien, entonces este valor más este valor por 100 dividido entre 1000 voy a tener los valores en metros. Y fíjense que acá, al aplicar esta misma fórmula, me da un valor de 0.7 milímetros. Es decir, que en esta línea y en esta línea tengo 0.7. Si lo sumo los dos, tengo 1.4 milímetros. Lo anoto aquí con signo negativo. ¿Por qué? Porque me está dando signo positivo y la corrección debe ser signo negativo. Opuesto siempre, ¿no? Sumo estos dos valores, lo anoto ahí. Bien, aquí sumo esto, saco esta diferencia. Ahí está. Este valor lo coloco acá y hago esa operación. Fíjense, este menos este me da 7.4 positivo, ¿ya? Obviamente todos estos valores son milímetros, ¿ya? Ahora voy a reemplazar en mi fórmula. Bueno, acá este 69 lo paso acá con signo negativo y me da 600, ¿no? Ahora sí anoto mis datos, la sumatoria de las miras cercanas. Ahí está, la sumatoria de las miras cercanas, que sería este valorcito que están viendo aquí.
menos la sumatoria de las miras lejanas, que son estas de aquí, y le estoy restando el 1.4 milímetros, que sería este valor aquí, que es la corrección de la sumatoria de las dos correcciones. Este valor, que es la sumatoria de los intervalos, lo sumo, y le resto el menos 69. Va a dar un resultado de menos 7.4 milímetros dividido entre 600. Eso me va a dar igual a menos 0.01233, que esa sería, yo lo anoto aquí, mi error, ¿ya? De colimación, y obviamente si aquí tengo negativo por negativo, me va a dar positivo acá, ¿ya? Ahí está, negativo por negativo, 0.01233 por 333, que este valor es la última lectura, bueno, la última lectura de esta sumatoria, de estos dos, que está aquí, ¿ya? Y me va a dar más 4.1 milímetros. Este valor yo debo aplicar la corrección acá, ¿ya? Fíjense, 1029 más 4 milímetros. Lo redondeamos en 4 porque este valor ya, o sea, una décima de milímetro no usamos. Entonces este valor yo debo anotar 1033, ¿ya? Fíjense que si este valor me llegaba a 1 centímetro, es decir, a 10 milímetros, básicamente el instrumento necesitaba ir a lo que es el mantenimiento, llevarlo a la tienda, que le den una chequeada, lo calibre. Usualmente estos instrumentos deben llegar con 1 milímetro ida y vuelta en 1 kilómetro. Esa es la precisión de eso. O sea, yo aquí con 4 milímetros, y fíjense la distancia. Aquí yo tengo 33 metros, y tengo 4 milímetros. Tengo mucho error, ¿ya? Pero bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en otra? Llevarlo a que me le hagan una calibración. Ahora, eso es cuando tenemos más de 1 milímetro, ¿ya? Evidentemente, ¿cómo lo podemos corregir nosotros aquí? Preferentemente hay que leer el manual, pero se corrige con un tornillo calante y la otra mitad con un tornillo de ajuste, ¿no? Porque al yo imponer este valor al instrumento, me va a generar un desnivel. Voy a desnivelar los instrumentos, entonces lo corrijo para que me llegue a este valor, ¿ya? Bien, vamos a ver el desnivel y la altura. Bueno, básicamente la nivelación geométrica consiste en la lectura de 3 hilos: hilo superior, hilo medio, hilo inferior, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿ves? Entonces tiene un BM y queremos llevar un valor al E1. En este caso, básicamente, ya tenemos un plano de referencia que es el nivel medio del mar, tenemos un BM y necesitamos determinar esta diferencia de altura. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta cota, por decirlo aquí, 400, más esta diferencia de altura, ¿qué voy a tener? La nueva cota para el E1, en este caso desconozco. Es lo mismo que decía yo de ustedes. Si ustedes están en su escritorio, aquí ponen su pie en el piso, que es planito, y su mano está acá arriba, ¿qué necesito saber? La altura o la diferencia de altura entre el piso y su escritorio, donde están sus manos, ¿no? Y voy a tener la nueva cota acá. Si yo tengo este BM, ya, la altura del BM, y necesito saber esta altura para poder darle cota acá, porque estamos sobre el nivel del mar, sobre una línea imaginaria. Pongo el nivel en el medio de los dos tramos, o sea, de este punto y este punto, y lo superior y lo medio y lo inferior. El instrumento no se mueve verticalmente, solo gira 360 grados en el horizonte. Por tanto, esto no estamos diciendo que vamos a levantar la lectura para arriba y la lectura hacia abajo. En el anteojo se ven los 3 hilos y lo que refleja en la mira se va a notar. Hilo superior, hilo medio, hilo inferior. Ahora, ¿cómo yo determino esta diferencia de altura? Bueno, básicamente aquí, fíjense, tengo una altura del hilo medio atrás, porque esta es una lectura atrás, donde está el punto de partida es atrás. Y tengo un hilo medio adelante, que sería este. ¿Por qué hilo medio? Porque es el hilo que está en el medio del anteojo. Entonces, fíjense, si este valor que está aquí, la altura del hilo medio adelante, le resto aquí ese pedacito, ¿qué me queda? Me queda todo esto, ¿no? Que sería básicamente esta altura, ¿no? Como un triángulo. Entonces, ¿cómo obtengo esta altura del BM? Fíjense, es esta de aquí, la misma, la estoy trasladando aquí, ¿ya? Y a esa altura le voy a sumar esta diferencia de altura y tengo este E1.
Ahí está. El E1 va a ser igual a la altura del BM más la diferencia de altura. Esa es la formulita. Ahora, ¿cómo determino esta diferencia de altura? Bueno, básicamente, aquí está, va a ser igual a la altura del hilo medio atrás menos la altura del hilo medio adelante. Lo que le decía, este valor se lo resto aquí y lo que queda viene a ser esta diferencia de altura. ¿Ya? Nivelación de varios tramos. Bueno, básicamente esto es para que ustedes vean. Voy a lecturar el BM1 y el E1. Yo me instalo al medio, lecturo mis 3 hilos atrás, mis 3 hilos adelante. Con ese procedimiento hago el siguiente estaca. Este M1, que es la mira 1, lo llevo aquí al E2. ¿No? Una vez ya lecturé todo acá, alzo este instrumento, lo armo acá. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a leer los 3 hilos. Ahí está. Ya lecturé, entonces esa mira 1 la llevo a la estaca E2. Yo agarro mi instrumento y me traslado en la siguiente estaca. ¿Qué tengo que hacer ahí? Empiezo a lecturar, pues, perdón, los 3 hilos. Esta mira 2, que ya lecturé, la traslado aquí en el E3. ¿Y qué hago? Miro los 3 hilos atrás y los 3 hilos adelante. Esta mira 1 la llevo aquí al E4. Yo agarro mi instrumento, me vengo acá y miro atrás los 3 hilos y miro adelante mis 3 hilos. Esta mira 2 la llevo aquí al BM2. Este instrumento lo traigo acá y leo los 3 hilos atrás y los 3 hilos adelante. ¿Qué es lo que hice? Trasladé este valor a este punto de acá. Y ya le di una altura, una elevación. Ese es el procedimiento. Fíjense que no suelto ningún eslabón. Si yo no lecturo este de aquí y me olvido, ya fregué. No me sirve. Solté la cadena. ¿Ya? Vamos a ver cómo lecturamos la mira. En una regla graduada de precisión, obviamente que se sostiene exactamente vertical al lugar donde estamos. Tiene un nivel tubular o un nivel de burbuja donde ustedes lo pueden nivelar. Fíjense, ahí está, esa es la posición. ¿Qué es lo que estamos viendo? Este es un anteojo, fíjense. Yo estoy mirando por el anteojo. Aquí hay un hilo, el hilo medio, fíjense, ahí está, cruza de polo a polo, de lado a lado en el anteojo. Y aquí arribita hay un hilo superior. Y aquí abajo, bueno, no se puede ver, aquí hay un hilo inferior, fíjense. ¿Ya? Entonces tenemos hilo superior, hilo medio, hilo inferior. Y de así se lecturan los valores. ¿Qué está haciendo este señor ahí? Está mirando el nivel, que esté niveladito, y está mirando al operador que le haga la seña. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace este señor? Está mirando al operador y está mirando que la mira esté nivelada, ¿ya? Para poder hacer una lectura vertical del lugar. Bien, vamos a ver esta lectura. Por ejemplo, este hilo superior, fíjense que a la izquierda dice un 2, ya quiere decir que estoy en los 2 metros. El valor de la derecha quiere decir que estoy en los 2 metros 80. En realidad esta mira está en milímetros, entonces dice 28. Acá tengo un espacio de 10, 20, 30, 40, 50, 50, que son milímetros, más 10, 20, 30, 40. Así que tengo 92. Sería 28, 92 o 93. Este hilo medio, 27. Hasta aquí tengo 50, 60, 70, 27, 70. Por ahí aproximadamente. Este hilo inferior tengo 26, fíjense, 26, 10, 20, 30, 43. 26, 43. Ahí está, 28, 93. 27, 68, ¿ven? No llega a topar el 70. 26, 43. Este es el de la derecha. 35, casi 34, 36, ¿no ven? 34, 36. Bien, este de acá tiene 29, 10, 20, casi 30, ¿no? 29, 28 puede ser, ¿no? Entonces, de esa manera vamos lecturando. ¿Cuánto sería este de acá? 28, está aquí es 0, donde está el número viene a ser 0. 28, no llegamos a 5, ¿no? Puede ser 5, 4, 28, 0, 5, 28, 0, 4, ¿no? Puede ser. Bien, vamos a ver.
30.54, 29.28, 28.03, ¿no? Eso sería. Bien, vamos a ver esto otro. Aquí fíjense, está con el valor 0, no llegamos a 1 metro, entonces tiene que ser 0.8. Hasta aquí tiene 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, ya son 50, 0.8, 5, 6, 7, 8, y está con un 4, ¿no? Topando un 5, un 4, entonces 0.8, 50, 60, 70, 84, ¿no? 0.8, 84. Este 0.7, 60, ¿no? Casi, mire, topa las dos líneas. 0.7, 60, ¿no? Este de aquí, 0.6, tenemos 10, 20, 30, no llega a 40. 0.6, 38, ¿no? Puede ser 38. Vamos a ver ahorita. 0.8, 84, 0.7, 60, 0.6, 37, ¿no? Acá, vamos a ver, dice 17, 10, 20, 32, 17, 32. Aquí 16, 06 o 07 quizás, 16, 06 o 07, ¿no? Aquí, fíjense, está en 15, pero obviamente que el valor no lo voy a ver porque esto está, es el anteojo, entonces tengo que leer 14, ¿no? Y si ya pasó la línea, fíjense que tengo 10 y aquí son 18, entonces del 14 o del 15 tengo que restarle solamente 18 milímetros, entonces serían 14, 5, 6, 7, 82, ¿no? Tengo que restarle 18, ¿no? 14, 82, vamos a ver ahorita. 1732, 1606, 07 dije yo ahí, 1482, ¿no? Entonces de esa manera lecturamos la mira. Bueno, esta lectura aquí es un poquito complicada porque no se ve nada, no se entiende. Está muy, fíjense. Ahí, bueno, aquí nos dice, por ejemplo, 18, 19, tiene 10, 20, casi 30, 19, 30 por ahí. No se puede apreciar. Por eso le digo yo, cuando ustedes vayan a hacer esta lectura, no debe ser una distancia muy lejos, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente pues no se va a apreciar. Fíjense, aquí ya tengo, estoy un poquito complicado para leerla. 14, 15, 50, 60, 70, o sea, valores enteros voy a tener que lecturar, porque no puedo determinar el valor fino. ¿Ya? 19, 31, ¿eh? 15, 67, ¿ya? Yo dije 15, 60, 70, dije, ya me estoy comiendo 3 milímetros ahí. 12.02, ¿ve? Entonces, 12 y entre 2 y 3, digamos, ¿ve? Entonces, ese es el problema de leer distancias muy largas. No voy a poder leer bien. Bien, de esa manera se lectura la mira, ¿ya? Fíjense que viene el hilo superior, el hilo medio y el hilo inferior. Hilo superior, hilo medio, hilo inferior, ¿no? El otro, hilo superior, hilo medio, hilo inferior. Y esa es mi lectura. La constante taquimétrica, bueno, básicamente este valor oscila entre 100, pero puede variar dependiendo de la zona y el lugar de trabajo. Este valor significa que 1 centímetro de la mira equivale a 100 centímetros, es decir, 1 metro, ¿no? La distancia horizontal del nivel a la mira en el terreno, ¿ya? Entonces, el valor vertical, cuando aplicamos este valor, multiplicamos por este valor, nos va a dar una distancia sin necesidad de utilizar una wincha, ¿ya? Entonces, de esa manera es que podemos nosotros trabajar con esta constante. Fíjense, los 3 hilos, ya yo determino los intervalos. El intervalo, fíjense, son 255, 255. Si yo lo sumo, ya lo multiplico por la constante y lo divido entre 1000 y me va la distancia. ¿Ya? El segundo, la segunda lectura que hay acá, los 3 hilos, lo sumo los valores, lo multiplico por la constante y lo divido entre 1000 y tengo la distancia. ¿Esto qué me ayuda? A que yo no vaya a medir una distancia en el terreno con wincha.
con esta planilla ya yo tengo distancias del terreno, ¿ya? Pero tengo que determinar primero la constante. ¿Ve? Entonces tengo esas diferencias que son este menos este, anoto aquí, este menos este, anoto aquí. Eso lo sumo y lo multiplico por 100, lo divido entre 1000 y voy a tener la distancia. De esa manera puedo determinar. Estos hilos obviamente son estos hilos superior, hilo medio y lo inferior. Hilo superior, hilo medio y lo inferior. Hilo superior, hilo medio y lo inferior, ¿no es? Las mediciones de campo y cálculo de gabinete. Bien, acá nosotros usamos esta planillita, ¿ya? Aquí ponemos los datos del operador, del anotador, la fecha, el equipo, ¿no? Aquí BIL, N, el número de serie, la constante taquimétrica de la zona, la cota de cierre y la cota de partida. En este caso estoy partiendo de un punto y estoy volviendo a ese punto, ¿ya? Entonces, fíjense, estoy partiendo del BM LL1 y GM70, ¿ya? Y voy a llegar a ese mismo BM. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer los tres hilos, fíjense, hilo superior, hilo medio, hilo inferior. Saco las diferencias entre estos dos valores, anoto aquí, la diferencia entre estos valores y anoto aquí. Leo la estación siguiente, o sea, este hilo atrás, todo lo de la izquierda es hilo atrás, o sea, lecturas atrás, y todo lo de la derecha, lecturas adelante. Hilo superior, hilo medio y hilo inferior del P1, saco la diferencia de todos los valores, anoto aquí la diferencia entre los hilos adelante, anoto aquí. Ahora el P1, obviamente esta mira que está aquí, me voy a la siguiente estación, y el P1 se vuelve mira atrás, hilo superior, hilo medio y hilo inferior, saco las diferencias, ¿ya? Y anoto acá. Hilo superior, la estación siguiente que es el E9, lecturo los tres hilos, ¿ya? Y fíjense, saco las diferencias, que sería este valor, saco la diferencia de este valor. El E9, hilo superior, hilo medio y hilo inferior, saco la diferencia, la anoto ahí, voy a la siguiente estación, miro adelante, hilo superior, hilo medio y hilo inferior, y le saco la diferencia de todos los valores, anoto aquí, saco la diferencia de todos los valores y anoto acá. Bien, sigo a la siguiente estación, el E10, que ya se vuelve mira atrás, hilo superior, hilo medio y hilo inferior, ya. Este sería el intervalo de todos valores, el intervalo de todos valores lo anoto aquí. Esta es la estación siguiente, ya, hilo superior, hilo medio y hilo inferior adelante. Saco la diferencia de todos los primeros valores, anoto aquí, los dos valores de aquí, anoto acá. Ya, y aquí están los tres hilos de la siguiente estación, atrás, saco la diferencia, anoto aquí, saco la diferencia y anoto acá. La última estación adelante, que sería mi cierre, hilo superior, hilo medio y hilo inferior. La diferencia las anoto aquí y anoto aquí las diferencias de este valor, de todo. Bien, este valor de aquí, que es promedio de los hilos, lo sumo los tres y lo divido entre 3 y anoto aquí. Lo sumo estos valores y es la suma de intervalos, ¿no? Lo sumo estos valores, los hilos adelante y lo divido entre 3 y lo anoto acá. Lo sumo estos valores y lo anoto aquí. Estos tres hilos atrás, los sumo y lo divido entre 3 y lo anoto aquí. Estos dos los sumo y lo anoto aquí. Estos tres valores los sumo y lo divido entre 3 y lo anoto acá. Estos dos valores los sumo y lo anoto aquí, ¿no? Y así sucesivamente, fíjense, todito hacemos lo mismo hasta terminar la serie, ¿no? Entonces estos tres los sumo y lo divido entre 3 y lo anoto aquí. Estos los sumo y lo anoto aquí. Bien, ahora voy a sacar lo que es la sumatoria y determinar la distancia. Este valor más este valor por la constante taquimétrica dividido entre 1000 y anoto aquí, sería la distancia del tramo en metro. En este caso no está en metro este valor, ¿ya? Falta hacerle, esto estaría como decirle en milímetros. Entonces tengo que llevarlo a metro. Este valor, el hilo promedio menos este valor del hilo promedio adelante, anoto acá y me sale el desnivel de ese tramo, menos 2.156. Esto ya está en metro, ¿ya? Hago lo mismo con el siguiente tramo. Fíjense, suma intervalo atrás más la suma intervalo adelante por la constante taquimétrica y anoto aquí. Esta promedio de hilo atrás más menos el promedio de hilo adelante y lo anoto aquí, menos 0,140 metros, ¿no?
hago lo mismo. Esta suma de intervalo más esta suma de intervalo adelante y lo anoto aquí. Lo multiplico por 100 y lo anoto aquí. Este promedio de hilo atrás menos este promedio de hilo adelante lo anoto aquí. ¿Ya? Bien, aquí esta suma de intervalo atrás, sumo con este suma de intervalo adelante y lo anoto aquí. Por 100, obviamente, y lo anoto aquí. Esto todavía no está en metro. Este valor menos este valor que es el promedio de hilos atrás y el promedio de hilos adelante, lo sumo y lo anoto aquí. Lo mismo hago acá. Este suma de intervalo más esta suma de intervalo, lo multiplico por 100 y lo anoto aquí. Este valor de aquí, le resto este valor acá, el promedio de hilos atrás, menos el promedio de hilos adelante y lo anoto ahí. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a sumar estas parciales, que son las distancias, para tener una distancia total en metros, ¿ya? Y esta de acá lo sumo para tener una diferencia de desnivel. Solamente le hago la suma de estos valores de aquí, ¿ya? Entonces, de esa manera ya tengo que la distancia total de la poligonal del tramo y las diferencias totales, ¿no? Bien. ¿Qué voy a hacer? La cota fija que anoté acá, 413.955, de nivel, este valor que obtuvimos aquí, que es una suma rápida, y la cota de cálculo, en total, este valor más este valor, me va a la cota de cálculo que es 413.957. Bien, yo voy a tener la cota de cálculo, que es la que obtuve ahorita, la cota fija, que es el valor de partida y cierre, no es el mismo es porque estoy partiendo ahí, estoy volviendo a llegar ahí. Hago esa diferencia y fíjense que me va a dar un error de 2 milímetros. Es decir que en este tramo de esta poligonal de 3740, que sale aquí, esto no está en metros todavía, me da 2 milímetros. Bien, entonces vamos a ver cuánto es mi tolerancia, 2 milímetros raíz de K, es decir, este valor de aquí en kilómetros, ¿ya? 0.374. ¿Cuánto me da mi tolerancia? De 7.34 milímetros. Es decir, que yo en este trabajo tenía hasta 7.30 milímetros para tener error, pero yo obtuve 2 milímetros, estoy en tolerancia, ¿ya? Estoy bien. Bien, después de esa planilla, yo tengo que aplicar esta planilla, que es donde ya saco, allá determiné las diferencias de altura. Aquí voy a determinar las elevaciones, o sea, los valores finales ajustados. Voy a copiar todos los datos que obtengo de allá, de cada línea, que son las distancias. Fíjense, estas son las distancias finales ya en metros. Ahí están los desniveles. Ahora, aquí, esta columna que dice distancia acumulada viene a ser este valor más el valor anterior. En este caso es 0, entonces queda 17. Este valor más el valor siguiente me da esta acumulada. Esta acumulada más el valor siguiente, o sea, la distancia parcial siguiente, me da esta distancia acumulada en metros. Esta distancia acumulada más el tramo siguiente, que es la distancia parcial, me da esta distancia acumulada. Esta distancia acumulada más la distancia parcial de este tramo me da esta distancia total. ¿Ya? Entonces, básicamente Ingeniero, ya yo tengo la distancia total. ¿Sí? ingeniero, hay algunos compañeros que me están hablando diciendo si los puede aceptar, por favor. Es que se les cortó el internet, dice. Es que aquí yo no tengo ahorita sala de espera. No tengo sala de espera. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos pueden entrar directamente. Así como ustedes entraron. Yo no lo he aceptado. Y otra que entré nomás y ustedes ingresaron. No he activado sala de espera yo. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. La suma de los intervalos para hallar la distancia es la suma de lo que me marca el hilo superior más lo que me marca el hilo inferior. No, esta suma de intervalos. Este valor de aquí más este valor de acá, ¿ya? Me va a dar, o sea, me va a dar en milímetros. Lo tengo que multiplicar por 100 porque es esta constante taquimétrica que me va a hacer la relación para llevarla en metros. Y lo tengo que dividir en 1000 para poder tener lo que es la distancia en metros. Pero aquí fíjense que todavía no está en metros, por eso este valor de aquí no está en metros, ¿ya? Viene a ser esta la distancia.
Por eso acá, fíjense, dice 3.740, ya, pero no tiene medida. Aquí lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 1000, y por eso es que acá, aquí ya lo tengo, 3.740, lo divido entre 1000 y voy a tener metro. Son 374 metros. Y 1000 metros tiene 1 kilómetro, por eso es que aquí dice 0.374, porque esta raíz cuadrada es la constante K, que sería la distancia que tengo acá, pero en kilómetros, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Cómo tengo este 3.740? Porque estoy sumando 170, 356, 1369, 809, 1036. 3.740. Esto yo debo dividirlo entre 1000, multiplicarlo por 100, dividirlo entre 1000 para poder tener lo que es la distancia en metro. Y ese metro acá me aplica en kilómetro. Entonces, otra vez aplico 1 kilómetro, tiene 1000 metros, entonces necesito en kilómetros. Por eso aquí sale 0.374 kilómetros sería esto, para tener lo que es la tolerancia. No sé si me dejo entender. Bien, usted tiene ahí 83. 83 más 87. Me da un valor de 170 que está ahí anotado. Ahí yo debería multiplicarlo por 100, pero ahí me va a salir un valor muy alto. ¿Ya? Me va a salir 17.000. Ahí yo tengo que dividirlo entre 1000 y tengo 17. Entonces, aquí tendría 17 metros. Aquí tendría 35.6 metros. Aquí tuviera 136.9 metros. Aquí tuviera 80.9 metros. Aquí tuviera 38.6 metros. No, perdón. Aquí 103.6 metros. Y aquí la distancia total son 374 metros. ¿No? Pero eso me pide acá en la constante K en kilómetros. Entonces lo divido también entre 1000. Hago la conversión para llegar a kilómetros. ¿Me dejo entender, compañero? Sí, pero ¿cómo obtengo el 83 y el 87? Ah, ya. Aquí, pues Mando fíjense, los este hilos. hilo superior menos hilo medio me da 41. Hilo medio menos hilo inferior me da este valor. 41 más 42 me da 83. Este hilo superior menos este hilo medio me da 43. Este hilo superior, hilo medio menos hilo inferior me va a dar este intervalo. La suma de los intervalos me da 87. ¿Me entendió? Sí, gracias. Entonces, volviendo acá, la acumulada viene a ser el valor que tenemos más el valor anterior, anotamos aquí. El valor que tenemos de ese tramo más el valor anterior, anotamos aquí, que es la acumulada. Este valor más el valor anterior, o sea, la acumulada anterior, tengo esta acumulada para esta línea. El valor de este tramo, o sea, la distancia parcial más la acumulada anterior, tengo la nueva distancia acumulada. Este valor que es de tramo, esta distancia de este tramo, más la acumulada anterior, me va a dar la distancia acumulada de este tramo, que sería la distancia total o final. ¿Ya? Estos niveles lo hemos copiado nada más de la otra planilla. ¿Qué tenemos que hacer? 413.955, que es mi valor de partida, le sumo este valor y voy a tener 411.799. Como es una poligonal, no es radial, este valor más este valor, voy a tener la elevación calculada, 411.659. Este valor más esta elevación calculada, 412.753. Este valor más este valor, voy a tener esta elevación en metros. Este valor más este valor, desnivel, perdón, estos son desniveles, voy a tener este de cierre, esta elevación de cierre. Fíjense cómo 957, yo partí con 955. Aquí nomás en la última yo me doy cuenta que tengo como 2 milímetros. La cosa es saber dónde lo vamos a repartir esos 2 milímetros. Para eso hacemos aquí la elevación calculada, 413.957, la elevación fija, 413.955, que es mi valor de partida, el fijo. Error va a ser la diferencia de esos dos, fíjense, 0.002 metros, quiere decir 2 milímetros. La tolerancia, bueno, básicamente la tolerancia, bueno, aquí está con 20 ya, pero era con 12. 12 por raíz de K, ya, raíz cuadrada, ¿no? Entonces nos salía 7.4, esto lo voy a cambiar para subírselo ya. El factor de corrección en milímetros, ¿cómo va a ser el error que yo tengo, que sería 2 milímetros, dividido entre la distancia total?
Y a mí me da un valorcito muy pequeño, 0.0053, negativo. ¿Por qué? Porque más por menos, menos. Si me pasé con 2 milímetros, pues obvio la corrección va a ser el signo opuesto. En este caso, menos. Este valor lo multiplico por la distancia acumulada del tramo. ¿Cuánto va a ser? 0.0053 por 17. Me sale un valor muy pequeño. 0.0053 por 52.60 y algo, 0, un valor muy despreciable. 0.0053 por 189, ya me sale un valor que redondeando me lleva a 1 milímetro. Y ahí ya tengo una corrección de 1 milímetro. 0.053 por 270.4, ya tengo 1 milímetro para corregir. 0.0053 por 374, que es la acumulada final, me da menos 0,002. Bien, ya tengo mis correcciones. Esto debo corregir con estos valores preliminares. ¿Ya? Entonces voy a tener los valores ajustados. Entonces hago 411.799 menos 0, queda el mismo valor. 411.659 menos 000, queda el mismo valor. 412.757 menos 0,001, me afecta 1 milímetro. 412.756. 413.757 menos 0.001, voy a tener 413.756, 1 milímetro me afecta. 413.957 menos 0.002, voy a tener 413.955. Ya cerré, fíjense. ¿No? Entonces ya hice las correcciones y estos son mis elevaciones ajustadas, ¿ya? Bien. Eso sería lo que es la nivelación geométrica para obtener su dato. Aquí vamos a ver lo que es la constante taquimétrica, que es la relación entre la distancia horizontal del instrumento y la mira, que está en metros del terreno, y la separación de los hilos superior e inferior, como habíamos visto, que son centímetros de la mira. Este factor resulta del diseño de la óptica del instrumento. Fíjense, medimos una distancia total y al final ponemos ponemos 2 clavitos y aquí vamos a poner la mira, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos obviamente que leer los 3 hilos, ¿ya? Ese es el objetivo. Esto lo vamos a medir con una wincha. Medimos hilo superior y hilo inferior. Entonces, vamos a aplicar esta formulita, ya que sería la constante taquimétrica va a ser igual a la distancia total sobre la suma de intervalos, que la suma de intervalos entre el hilo superior y el hilo inferior, ¿no? Entonces, la suma de intervalos de la mira y dt es la distancia horizontal de la mira, ¿ya? Vamos a ver cómo determinamos ese valor. Ya, fíjense, nosotros aquí vamos a poner un clavito y vamos a medir unos 20 centímetros y de ahí empezamos a hacer la primera lectura. 75 metros, marcamos 10 metros más, 10 metros más, 10 metros más y 10 metros más. Y 10 metros más. Eso le marcamos con un bolígrafo o con un clavito, depende de ustedes. ¿Ya? Bien, en el primer puntito ponemos la mira y leemos los 3 hilos. Ahí está. Bueno, lo voy a adelantar para que no nos emborrache ese sonidito. Bien, yo pongo la mira a los 75 metros y leo los 3 hilos, superior, hilo medio y inferior. Esos valores los anoto aquí, fíjense, la distancia de ese tramo, 75 metros, hilo superior, hilo medio y hilo inferior. El intervalo va a ser este valor menos este valor, lo anoto aquí. Este valor del hilo medio menos el hilo inferior, lo anoto aquí. Estos dos los sumo y anoto la suma de intervalos y lo dejo ahí. Mido la mira a los 85 metros, es decir, 10 metros más, ya yo había marcado esa distancia, pongo la mira ahí y miro su hilo superior, hilo medio, hilo inferior. Anoto aquí, hilo superior, hilo medio, hilo inferior. El hilo superior menos el hilo medio me da el intervalo. El hilo medio menos el hilo inferior me da el siguiente intervalo. Lo sumo los intervalos y tengo la sumatoria de intervalos. A los 95 metros pongo otra mira, o sea, esta mira se va desplazando, ¿no? Y leo hilo superior, hilo medio, hilo inferior a esta mira de los 95 metros.
mido hilo superior, hilo medio, hilo inferior. Ya, el hilo superior menos el hilo inferior, hilo medio, perdón, me da este intervalo. El hilo medio menos el hilo inferior me da este intervalo. Estos dos intervalos los sumo y me da la sumatoria de intervalos. Voy a la 105, la mira de 95 la llevo a la 105 y observo hilo superior, hilo medio, hilo inferior. Hilo superior, hilo medio, hilo inferior, fíjense, la suma, el hilo superior menos el hilo medio me da el intervalo. El hilo medio menos el hilo inferior me da este intervalo. La sumatoria de intervalo me da este resultado. A los 105, esta mira la llevo a los 105 metros y leo hilo superior, hilo medio, hilo inferior. Aquí está, hilo superior, hilo medio, hilo inferior. El hilo superior menos el hilo medio me da este intervalo. El hilo medio menos el hilo inferior me da este intervalo. La sumatoria de intervalo la anoto aquí, ¿ya? Ahora, a los 125 metros paro otra mira y leo hilo superior, hilo medio, hilo inferior. Aquí está, hilo superior, hilo medio, hilo inferior. El hilo superior menos el hilo medio me da este intervalo. El hilo superior menos el hilo medio me da este intervalo. La sumatoria de los intervalos me da este valor. ¿Qué hago yo? Este valor, ya, que sería este de aquí, la sumatoria de intervalos, voy a tomar la distancia y lo voy a dividir por este valor y me va a dar esta constante, 0.301. Este tramo, esta distancia de 85 metros, lo divido entre 284 y me da esta constante taquimétrica. A los 95 metros, esta distancia lo divido entre esta suma de intervalos y me da esta constante taquimétrica. Estoy sacando por tramo la constante. A los 105 lo divido, los 105 por la sumatoria de intervalos, que son 350, y me sale este intervalo, que es la constante taquimétrica para este tramo. A los 115 lo divido entre 384, que es la suma de intervalos, voy a tener esta constante taquimétrica. A los 125 metros, los 125 lo divido entre esta suma de intervalos, voy a tener esta constante taquimétrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo sumo los 6 valores y lo divido, lo sumo los 6, miren, y me da 1799. Lo divido entre 6 y me da 0.300. O sea, me va a dar un valor muy pequeño, 0.99999. Entonces lo redondeo a 0.300. Para este lugar de trabajo, para este instrumento, para ese momento voy a tener este valor para hacer mi corrección. ¿Ya? Bien, jóvenes. Creo que tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? No sé si, a ver, para hacer la última. Bien. ¿Dónde está? Ah, ya. La nivelación trigonométrica. Estas son poquitas diapositivas, no se preocupen. Ahí está, la nivelación trigonométrica. Vamos a ver el concepto. Vamos a ver cómo se leen los ángulos, cómo se los reducen, ¿ya? Y cómo se determinan las alturas. Es lo mismo que estamos viendo, solamente que en esta de aquí, nosotros aplicamos el ángulo vertical para determinar las diferencias de altura y las elevaciones, por supuesto, ¿no? Esto es para hacer también una nivelación, pero obviamente que no es, bueno, es para el que le gusta, ¿no? Porque no es más práctica, se toman distancias mucho más largas, en cambio la nivelación geométrica tiene tramos de 50, 70, hasta 100 metros. Con esto yo puedo hacer lectura de cerro a cerro, por ejemplo, o sea, 2 kilómetros, 3 kilómetros, con tal de tener un buen prisma y una buena estación con un buen anteojo, se puede hacer, ¿no? Esta estaría un poquito limitada por el tema de la desviación vertical y la refracción atmosférica, porque ya hay más cálculo, ¿ya? En función a la curvatura de la Tierra y la precisión observada en los cenitales, ¿ya? Bien, entonces, fíjense, ¿cuál es el objetivo? Determinar la altura 2, ¿ya? Yo estoy en la altura 1. Voy a leer el ángulo cenital del 1 al 2, ¿ya? Esta diferencia de altura es la que me interesa. Yo voy a determinar esta diferencia de altura y tengo la cota en 2.
Entonces, mi fórmula sería la altura en 2 va a ser igual a la altura en 1, o sea, este valor de aquí, más esta diferencia de altura. Lo mismo que vimos hace rato en la nivelación geométrica, ¿ya? Solamente que aquí vamos a aplicar un poquito de fórmula. Ya, ahí está. Ese es el terreno natural, ¿ya? Ahí tenemos el geoide y tenemos obviamente el elipsoide, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto A, tenemos un punto B. Ahí está, tenemos una vertical al elipsoide, ¿ya? Aquí tenemos en el punto B otra vertical al elipsoide. ¿Ya? R viene a ser el radio de la curvatura. Queremos saber la elevación de A. Bueno, tenemos una elevación, siempre vamos a partir de una elevación. Y necesitamos saber la otra elevación, digamos, ¿no? El B, digamos. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos la lectura de los cenitales, ¿ya? Básicamente no intersectarían entre los dos cenitales porque nunca se encontrarían, ¿cierto? Ya, pero eso es por el efecto de la distancia larga y las curvaturas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apoyarnos en este cenital para hacer lectura sobre este lugar de acá. Ya, obviamente que la distancia también tienen que ser distancias relativas, no podemos irnos 1000 kilómetros, digamos, de Santiago hasta Río de Janeiro, digamos, ¿no? Son distancias que se puedan llegar a observar, ¿ya? Básicamente esta es la nivelación por observación recíproca, es decir, yo voy a lecturar desde acá, acá y de acá a acá y voy a poder verificar los datos, ¿ya? Se pueden verificar. Entonces, ¿cómo hacemos la nivelación? Ahí está, punto 1, punto 2. Vamos a la nivelación trigonométrica. En la nivelación geométrica nosotros hacemos mira y hacemos, trazábamos, ¿no? Parcialmente los tramos, ¿no? Los tramos, es decir, entre tramo y tramo y tramo. En la nivelación geométrica nosotros vamos a trabajar sobre el elipsoide, sobre el geoide y por tanto necesitamos la distancia geodésica del 1 al 2. Es decir, de este punto 1 a este punto 2, ¿ya? Obviamente, si queremos saber del 1 al 2, la altura del 2, vamos a necesitar esta diferencia de altura entre 1 y 2, ¿ya? Y también, obviamente, esa distancia geodésica. Entonces, hacemos nosotros la lectura del ángulo cenital hacia el instrumento, el jalón o prisma, lo que ustedes tengan. Y también nos paramos del punto 2 y lecturamos el ángulo cenital aquí, donde vamos a parar un prisma pequeño. Ya es solamente, por ejemplo, para que puedan comprender la reciprocidad de las lecturas, ¿no? Entonces tengo un cenital del vértice 2 al 1. Acá tengo un cenital del 1 al 2. ¿Ya? Esta de aquí, la nivelación geométrica, básicamente es acompañando el territorio, o sea, el terreno, y hacer tramos cortos, ¿no? Poníamos mira, y hasta donde tiene la visual el nivel, se pone el nivel, ¿no? Por ejemplo, fíjense ahí, justamente lo topo aquí un poquito, pero acá ya tengo más altura, ¿no? Entonces voy haciendo tramos. Esa es la desventaja de la nivelación geométrica, que tengo que hacer parcialmente los tramos. En la trigonométrica puedo hacer un solo disparo, es más rápido, es más práctico, pero si hablamos de precisión, es mejor la geométrica, ¿ya? Nos da alta precisión. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la nivelación geométrica y la trigonométrica. La trigonométrica, distancia larga, con lecturas cenitales, la geométrica, distancias parciales, con mira, ¿no? Y un poquito más engorroso, digamos, ¿no? Más tramos hay que lecturar, más tiempo de trabajo, en fin, ¿no? Bien. Vamos a ver la determinación del nivel y la altura, ya en lo que es la nivelación trigonométrica. Tenemos el terreno natural, el elipsoide, el geoide, el punto 1, el punto 2. ¿Ya? Ahí está la vertical del lugar. Cuando nivelamos el instrumento está en la vertical del lugar. ¿Ya? Vamos a tener aquí una altura 1. Ahí está, medimos la altura de instrumento, siempre hay que medir la altura de instrumento. Acá medimos, ahí está el prisma, también tiene un ojito de pollo el prisma o el jalón, se le pone un ojito de pollo y tiene que ser en la vertical del lugar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos saber nosotros? Esta altura del punto 2. Hacemos la lectura, obviamente le anotamos el ángulo cenital,
¿ya? Y acá también, si yo quiero hacer la reciprocidad, me paro aquí y lecturo en la misma vertical del lugar, el mismo punto, con una mirita. También tengo que medir la altura de instrumento, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Ya lecturé la cenital hacia este jalón que está aquí abajo. Bien, la distancia geodésica del 1 al 2, es decir, de este tramo a este tramo, va a ser igual a el cálculo por Legendre, es el cálculo que hacemos para poder determinar lo que es el azimut y directo del inverso y la distancia, ¿no? Ya sea con las dos coordenadas o con una coordenada y el azimut y la distancia para determinar la otra coordenada. Con ese método podemos determinar esta distancia geodésica. Bien, de este punto, fíjense, vamos a sacar una horizontal de la cual nos va a ayudar a identificar la diferencia de altura que necesitamos determinar. Es decir, esta diferencia de altura nos va a referir a este punto. Entonces, si yo tengo una cota de partida, le voy a restar esa diferencia de altura y voy a tener esta altura 2, ¿no? La misma fórmula que hemos usado. ¿Ya? Bien, pero hay que hacer lo siguiente. Acá nosotros tenemos 2 jalones, ¿ya? Y 2 instrumentos medidos. Entonces, vamos a aplicar correcciones. La corrección 1 va a ser igual a menos ρ por la altura, ¿ya? Del 1, que sería este de aquí, la altura instrumento 1, ¿ya? Menos esta altura. ¿Por qué? Porque este, por ejemplo, tiene una altura X y estamos lecturando este prima. Tenemos que restarle este pedazo acá para tener este punto, ¿ya? Por eso es que esta altura hay que medirla, la del jalón. Y donde ustedes lo midan, ahí tienen que lecturar. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos restando? La altura de los instrumentos sobre todo este término, este resultado por el ρ, dividido entre la distancia geodésica. Entonces, Z corregido del punto 1 al 2 va a ser igual a Z12, es decir, a este angulito más la corrección 1, es decir, más el resultado que tenemos de esta corrección. La corrección 2 va a ser igual al mismo ρ, pero estamos hablando del punto 2, entonces sería altura del instrumento 2 menos esta altura de este jaloncito 1, ¿ya? Esa altura. Esto de acá es la diferencia de los instrumentos, de las alturas de los instrumentos que mido yo en el terreno. Por ρ, y todo este término lo divido entre la distancia geodésica. Entonces la sumatoria, pero en el cenital corregido 2,1 de aquí a acá, o sea, del punto 2 al punto 1, va a ser igual al cenital 2,1 más la corrección 2, ¿no? Bien, este término A va a ser igual a 1 más la altura 1 que tenemos nosotros aquí. Tenemos que tener un valor de partida por el radio alfa, es decir, un radio de la Tierra. Ese valor también lo tenemos en un valor que ya es conocido. El término B va a ser 1 más la distancia geodésica por la tangente de estos dos cenitales. Fíjense, el cenital 2,1 menos el cenital corregido 1,2. Estos dos cenitales, la diferencia dividido entre 2. Y eso aplicamos la tangente, ¿ya? Y la tangente lo multiplicamos ya por el 1 más la distancia geodésica. Todo eso lo dividimos en 2 por el radio, en este caso radio alfa, ¿ya? Que lo vamos a ver el valor más adelante. Y la constante C va a ser igual a 1 más la distancia geodésica al cuadrado sobre 12 por el radio alfa al cuadrado, ¿ya? Entonces, ρ, aquí está el término de acá, 261 segundos, ¿ya? El radio alfa lo vamos a obtener estos valores. Del vertical 1, creo que está por aquí el vertical 1, aquí está, vamos primero con el vertical, ¿ya? Vertical 1 va a ser igual a 1 más la primera excentricidad por el coseno cuadrado de la latitud. Nosotros acá necesitamos una latitud promedio de estos dos puntos, ¿ya? Todo esto raíz cuadrada, ¿ok? Este B1 lo reemplazamos aquí, aquí y aquí. Este C, ya, va a ser igual a 6.399.936.608. Este es un valor constante. Lo reemplazamos aquí. Ese término C lo vamos a dividir por todo este B1 más B1 al cubo menos B1 por coseno cuadrado de un azimut a una línea. Puede ser el azimut de aquí a allá o el azimut de acá a allá, indistintamente, pero es un azimut, ¿ya? Bien, ahí ya tenemos el radio alfa, que sería este valor que lo van a aplicar acá, en estos dos, ¿ya? Entonces, la distancia, esta diferencia de altura, perdón, del 1 al 2, la diferencia de altura va a ser igual a la distancia geodésica por la tangente del cenital corregido 2,1 menos el cenital corregido 1,2, todo ese término dividido entre 2, recién aplicamos la tangente,
por el término A, por el término B, por el término C que tienen aquí. ¿Ya? De esa manera tengo la diferencia de altura. No tengo todavía la cota, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser mi altura acá o mi elevación? Va a ser H1, fíjense este H1 de acá, que está tal geoide, más la diferencia de altura 1 y 2, más este valor, ¿ya? Es decir, si esto está de bajada, este cenital va a ser un valor en el cual del horizonte está bajando hacia abajo, ya está entrando a otro cuadrante, por tanto aquí va a ser la ley de los signos, más por menos, menos, entonces al final va a terminar restando y vas a tener este H2 que tenés aquí. ¿Ya? Eso hay que verlo cuando te toque el valor negativo aquí. La diferencia de altura te va a salir negativa. Entonces H1 más por el valor negativo ya te va a dar el valor correcto que es H2. ¿Ya? Bien, entonces la reducción de los cenitales, fíjense, aquí tenemos una planillita, esta se las he puesto en el proyecto. Ahí está. En este caso, en estas observaciones se anota la fecha, el mes y el año y la hora, ¿ya? Se hace la lectura del E1 al B1, por ejemplo, ahí tenemos el ángulo, la distancia, que la tenemos que calcular por Legendre, la altura de instrumento, la altura del jalón o del prisma, ¿ya? Y básicamente este resultado ya me va a dar lo que es el valor que voy a corregir, ¿no? En segundo. Bien, y me va a dar una distancia reducida. Esto es cuando ya yo estoy reduciendo los cenitales, ¿no? Han visto la anterior fórmula, ahí está la fórmula. El siguiente tramo también anoto, que lo leí después de 20, casi 40 minutos. B1 a E1. Mido el cenital, la distancia geodésica de ese tramo, la altura de instrumento, la altura de la señal, es decir, del jalón, y me da una corrección de menos 20.6 segundos. Eso lo aplico acá. Ya, a este de aquí, fíjense, 41.20, estoy dictando 20.60, me da 21.3. ¿Ya? Perdón, un ratito ya. Hola. Bien, van a disculpar. Entonces, vamos al siguiente tramo a los 25 minutos, el siguiente tramo B1, B2, el ángulo cenital, la distancia geodésica. Estoy, fíjense, en un tramo B1, B2, ¿no? Este es el cenital medio, la distancia geodésica, la altura de instrumento, la altura del prisma o la señal, la reducción en segundos y el cenital reducido. Aquí tengo la altura de instrumento, la señal, los valores reducidos que son de los ángulos, las correcciones en realidad y el cenital ya reducido. El siguiente tramo, a las 11:40, 20 minutos después, B2, B1, ahí está el cenital medio, digamos que es la suma de los dos, la diferencia de los dos cenitales. Y aquí tengo la distancia geodésica, la altura del instrumento, la señal, la reducción y la corrección o reducción, ¿no? Y de ahí los traigo acá esos valores. Ese es el primer tramo. Aquí yo tengo una elevación de H1, 410.592. Aquí tengo, por ejemplo, el cenital 1,2, tengo el cenital 2,1, ¿ya? Tengo el cenital 2 menos 1, ahí está la diferencia, y tengo el cenital medio que sería el cenital 2 menos el cenital 1, y lo divido entre 2. Aquí tengo la tangente del cenital 2 menos cenital 1 dividido entre 2, que es la fórmula que estamos viendo anteriormente, pero por cálculos individuales, ¿no? La distancia geodésica que lo obtengo por Legendre, este vendría a ser una latitud aproximada y un azimut también del aproximado. Este de aquí, el Ra para la latitud y el azimut, o sea, radio alfa, ¿no? Son 6.380.392.495. Este es el radio alfa, pero para ese lugar. ¿Por qué? Porque utilizo el radio curvatura del primer vertical donde me pide el alfa, ¿no? Me pide esta latitud de acá, ¿no? Aquí se aplica, por eso me sale en función a este. El término A, 1 más H1 más RA. RA ya lo terminemos aquí, nos sale un valor de 1.0000644. El término B, 1 más la distancia geodésica por el T1 que lo tengo aquí arriba, fíjense que es la tangente, aquí ya está toda esta fórmula
reducida aquí en T1, que hace rato estaba como tangente de Z2 menos Z1 dividido entre 2. Este T1 viene a ser esta fila de aquí, ¿ya? Por el radio que estamos calculando aquí. Y nos da un valor de 0.099990906. El C1 más es la distancia geodésica al cuadrado, este al cuadrado. Siempre verifiquen la fórmula anterior, ¿ya? En la teoría, porque aquí está con 2, pero es al cuadrado. Sobre 12 por el radio al cuadrado, ¿no? 1.00000017. Ahora, la distancia horizontal, ya, la distancia 2 menos la distancia 1, que va a ser, o puede ser igual también a la distancia geodésica por T1, por A, por B y por C, sería este valor de aquí, menos 120.020, es decir, la distancia horizontal. No, perdón, la diferencia de altura, perdón, no hay distancia aquí. La distancia geodésica es la que tenemos acá nada más. Esta es la diferencia de altura. Lo que pasa es que aquí algunos valores están con otra simbología, ¿no? Que es DH, por ejemplo, ya tenemos como con minúscula. Entonces la altura en 2 va a ser igual a la altura en 1, que es este valor 410.592, más la diferencia de altura que sería este valor de aquí, ¿no? Y tenemos la nueva diferencia de altura. ¿Por qué no ha variado mucho? O sea, casi 200 metros, 200 y tantos metros. Básicamente porque estamos haciendo lecturas largas. Fíjense la distancia, tiene casi 9 kilómetros entre el E1 y el B1, ¿no? Son distancias largas. Por eso que yo tardo, digamos, 20 minutos en lectura porque tengo que armar todo, estar mirando bien, preciso, que esté bien nivelado allá. Esto se hace con radio, con handy, este tipo de porque son distancias largas. Aquí nomás hay casi, bien, el B1 y el B2. Aquí anoto el anterior elevación, porque va a ser continua, ¿no ve? Entonces este valor es el anterior, fíjense aquí, ¿no? Es el anterior. Estamos hablando que el B1, ya estoy lecturando del B1 al B2. Y voy a anotar los ángulos anteriores, el Z1, el Z2, Z2 menos Z1, el Z2 menos Z1 dividido entre 2, la tangente del Z2 menos Z1 dividido entre 2 que están aquí, ese valor pequeño, la distancia geodésica de este tramo B1, B2, casi 8 kilómetros, la latitud de esa zona, ya porque ya me desplacé 8 kilómetros, ¿no? De un lado a otro, y el azimut, en este caso 5 grados. Aquí tengo el radio para esa latitud que estoy utilizando aquí, no varía mucho, fíjense, son casi 40.000 metros. El término A, ¿no? Estoy aplicando el radio, que es este valor de acá arriba. Todo lo que van a usar en su misma columna, ¿no? El término B y el término C. Y con estos datos, la distancia geodésica que está aquí, ¿dónde está? Aquí. Por la T1, que es este valor de acá, por A, por B y por C, me va a dar el desnivel, 210.554. O sea, sigo bajando. Es como que estoy viniendo de La Paz, así, o de Cochabamba, me estoy viniendo de Santa Cruz. ¿Ya? Estoy leyendo de cerro a cerro. Me da 80.016 metros. Y así puedo lecturar todo el tramo. Un minutinho. Bien, entonces ya yo tengo esta cota que sería ya de otro tramo, ¿no? Por ejemplo, del B2 al B3. Entonces ya tengo que asumirlo este valor como el B2, la cota B2, y sigo calculando todo, ¿no? Vuelvo a calcular hasta, obviamente, con estos datos que tengo acá, porque fíjense que acá tengo datos hasta el de E1, B1, B1, E1, B1 a B2 y B2 a B1, ¿no? O sea, aquí estoy haciendo lecturas recíprocas también para verificar, ¿no? Entonces, ese sería lo que es la nivelación trigonométrica, ya que eso sería lo que hemos avanzado hoy día, todo lo que es nivelación geométrica y trigonométrica. ¿Alguien tiene alguna consulta, jóvenes? ¿Tiene alguna pregunta?
Bien, jóvenes. Entonces eso es todo por hoy.